Una de las más altas banderas de la psicología en este mundo es el eslogan "Ámate a ti mismo". Y a través de este eslogan se transmiten ideas como que el hecho de amarse a sí mismo, dicen ellos, es la medicina para la depresión. Dicen ellos que el amarse a sí mismo es la clave para la superación personal. La psicología mundana dice que el amarse a sí mismo es también el secreto de la felicidad. Dicen que el amarse a sí mismo es el trampolín para la realización personal. Y expresan que el amarse a sí mismo es como el ingrediente indispensable aún para las buenas relaciones sociales y hasta religiosas, pues ya en el evangelicalismo de nuestro tiempo, también en las congregaciones se enseña que se deben amar a sí mismos. Y se dice, tienes que amarte a ti mismo porque si no, no vas a poder amar a Dios. Y se utiliza la psicología, se introduce la psicología en la iglesia, hermanos, para quebrantar la palabra de Dios y para enseñar falsedad. Y se dice, es que primero tienes que amarte a ti mismo para que enseguida puedas amar a tu prójimo. Y añaden, si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar a tu prójimo o a los demás? Pero este es un cáncer. La psicología en el mundo, como vimos en otra ocasión, la psicología en la iglesia es un cáncer que pervierte la palabra de Dios y que ocasiona el declive y la apostasía de la iglesia. Como alguien dijo, la psicología es el caballo de Troya que se ha introducido en las iglesias para corromper la palabra pura de Dios y llevarnos al humanismo y a las corrientes de pensamiento del mundo. Así es. La psicología ha sido tan efectiva como arma de Satanás que hoy en día, en una buena parte del evangelicalismo de nuestro tiempo, es psicología lo que se predica en los púlpitos. Es psicología y humanismo lo que se predica en los púlpitos. Hoy en día muchas congregaciones predican y enseñan pues que primero se debe amar a sí mismo para poder amar a los demás, incluso a Dios mismo. Pero, ¿será esto así? Acompáñenme a observar lo que la Escritura enseña al respecto. En 2 a Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren, hermanos, que es una larga lista de características que desplegará el hombre en los últimos tiempos. Podríamos hacer una serie larga, hermanos, tal vez de un par de años, exponiendo cada una de las vertientes de estas características que se mencionan. Sin embargo, en esta oportunidad solo nos vamos a enfocar en la primera, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos, hermano apóstol Pablo? Porque habrá hombres, número 1, amadores de sí mismos. Así que de entrada, ya empezamos mal con la psicología, ¿no les parece? Ámate a ti mismo, dice la psicología y dice el Señor. Evidentemente, si ustedes se dieron cuenta, toda esta es una lista de pecados. Es claro que es una lista de pecados en donde el amarse a sí mismo al estilo del mundo y como lo enseña la psicología es el primero, si se fijaron, es lo primero que se denuncia. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, el amor propio va a derivar en muchos de esos siguientes pecados que se mencionan. Es decir, que el amor propio aquí es la madre de todos los pecados que se mencionan a continuación. Pero solo nos vamos a enfocar en la definición ahora de lo que es el amor propio. Y vamos a ver, pues, lo que es este amor propio. Pero primero quiero demostrarles a qué se refiere el texto con los primeros días. Después vamos a ver qué es amarse a sí mismo. Y por último vamos a ver un antídoto para el amor o contra el amor propio. Nuestro texto dice que esto va a ocurrir en los postreros días. Y cuando oímos los postreros días, podemos pensar y decir, bueno, entonces es ya, no, en los postreros días. No, déjenme les digo que esto no es así. La escatología futurista y fantástica que predomina en el evangelicalismo de nuestro tiempo ha popularizado la idea errónea de que en los últimos tiempos serán los días y las semanas previas a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, o a lo que ellos llaman el rapto, y dicen, esos son los últimos días, esos son los últimos tiempos. Sin embargo, esta es una idea contraria a la enseñanza de la Escritura. No, cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, no se refiere a los días o semanas antes de la venida del Señor. No. Acompáñenme rápidamente a 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Y les digo acompáñenme porque para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Yo podría leérselos y yo sé que ustedes me creen que no les estoy engañando ni cambiando las palabras del versículo, pero léanlo ustedes mismos. 1 de Juan capítulo 2, versículo 18 nos dice, hijitos, falta mucho para el último tiempo. ¿Dice así? No. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según
vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Se fija? Juan no dice, hijitos, hermanos, aguas porque dentro de quién sabe cuántos siglos o milenios va a pasar esto. No, dice, ya, ahorita es el último tiempo. ¿Y cuándo está hablando Juan? ¿Ahorita en el 2022? No, hermanos. No. Juan está hablando en el primer siglo. Aproximadamente por ahí del año 60 y tantos de nuestra era. Así que Juan nos está diciendo, desde mi tiempo ya son los últimos tiempos. Muchas veces nos dice el apóstol, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y muchas veces en el evangelicalismo de nuestro tiempo se está esperando y se mira al futuro. No, va a venir un anticristo, no. Y muchos dicen, y va a ser un judío, y va a ser aquí, que va a ser allá, que el anticristo. Pero miren cómo dice Juan. ¿Por qué sabemos que es el último tiempo? Porque no solo va a haber un anticristo. Porque va a haber, y hay muchos anticristos. Y él lo dice. Ahora han surgido muchos. Lo que entonces nos dice que debemos redefinir o acomodar a la Biblia nuestra definición de anticristo. ¿Me explico? Porque Juan dice que ya había muchos desde ese tiempo. Y lo sigue habiendo hoy en día. De manera entonces que los postreros días o el último tiempo comenzó desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí comenzaron los últimos tiempos. Miren cómo lo expresa también el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Acompáñenme también rápidamente porque este es un asunto muy arraigado en el evangelicalismo de nuestro tiempo, ¿no? Pensar, o sea, se tiene pero bien tatuado en la mente que los últimos tiempos es allá. Pero la Escritura no dice eso, la Escritura dice otra cosa. Ya les hemos dicho que esa idea, de hecho, provino apenas hace un siglo, pasado de un siglo. Aquel hombre John Darby fue el que inventó todos estos rollos. Bueno, viene un poco más atrás, pero él fue el que lo popularizó todo esto. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos, que dice, postreros días, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya tenemos 2 apóstoles y hay más, pero no tenemos tiempo de entrar en más detalles. 2 apóstoles que nos están diciendo, estos son los últimos tiempos. Y noten que ahora este apóstol nos da más información, pues nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces en otras maneras, en otro tiempo, noten tiempo 1, por los profetas, en estos postreros días, tiempo 2, nos ha hablado por el Hijo. ¿Se dan cuenta? De manera entonces que aquí el apóstol también ya nos está añadiendo una división de tiempo. El escritor a los Hebreos nos reafirma que desde que él escribió su carta y desde que Dios ha hablado por medio del Hijo, ya estamos en los postreros días. Desde que Dios ha hablado por medio del Hijo, ya estamos en los postreros días. Estos días son postreros en relación con el marco general del plan divino.
Es decir, son los últimos tiempos porque desde la creación hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando todas las cosas se terminen, en todo este lapso de tiempo, y repito, desde la creación hasta el final, nosotros estamos del otro lado. Si lo partimos, como el escritor nos dice, antes en el otro tiempo los profetas, ahora este tiempo en estas dos divisiones, la división anterior son los primeros tiempos y la división posterior son los segundos o los últimos tiempos. ¿Me explico? Se llaman últimos tiempos por esta división y también son los últimos tiempos porque después de esto, es decir, después de que el plan y propósito de Dios en Cristo se ha manifestado con poder y gloria, es decir, después de la cruz, entonces, hacia adelante, después de estos, ya no habrá más tiempos. ¿Me explico? Después de la era cristiana o la era en la que Cristo viene, muere en la cruz y entonces a partir de ahí se está manifestando el plan divino hasta la resurrección de los muertos. Estos son los últimos tiempos. ¿Por qué son últimos? Porque después de la resurrección de los muertos ya no habrá más tiempos. Ya no habrá más tiempo, sino la eternidad. Ya no habrá más temporalidad. Se acaba el tiempo, se acaba la cuenta del tiempo como lo conocemos y comienza la eternidad. ¿Me sigue? Así que nuestro texto no se ubica en ningún lugar en el futuro lejano, sino en estos precisos días. Nuestro texto está hablando de todo este periodo de la era neotestamentaria, desde que Cristo ha venido por primera vez y hasta que venga por segunda vez. De manera que cuando el texto nos dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Está hablando ya de este tiempo. Y los amadores de sí mismos, entonces, ya se están manifestando en este tiempo. Desde que el Señor vino y hasta el final. Ciertamente, cada vez los veremos con más y más amor por sí mismos. Pero ahora, ¿qué es entonces amarse a sí mismo? ¿O a quiénes se refiere con amadores de sí mismos? Bueno, ya vimos la notable diferencia entre esa atención y cuidado de nosotros mismos y de nuestro cuerpo y ese temperamento y conducta volcada a la satisfacción de nuestros deseos o concupiscencias. Por eso les dije que pusiéramos atención, porque esto es la base. Si ya tenemos claro, entonces ya les demostré la diferencia entre el cuidado de nosotros mismos y la satisfacción de las concupiscencias y cómo y en qué punto pasamos de uno al otro. Ahora, ya que tenemos claro eso, amarse a sí mismo, entonces es la distorsión del instinto de preservación y cuidado de nosotros mismos, llevándola hasta el punto en el que predominantemente se coloca por encima, o me coloco a mí mismo por encima de todo y de todos los demás.
Amarse a sí mismo entonces es esa distorsión del instinto de preservación y cuidado de nosotros mismos, llevándolo hasta un punto en el que de manera predominante me coloco por encima de todo y por encima de todos los demás. Yo soy el que importa en primer lugar y siempre. Amarse a sí mismo es tener una personalidad y conducta predominantemente volcada sobre mí mismo. Es tener una personalidad y conducta predominantemente egocéntrica, lo que algunos llaman narcisista. Y decimos predominantemente porque no debemos pensar que el amador de sí mismo no piensa de vez en cuando en los demás. De hecho, ahí está el engaño del que se ama a sí mismo y no se da cuenta o se excusa y dice, no, esos aquellos malvados perversos. No, yo no me amo a mí mismo, porque la otra vez andaba en la calle y vi un limosnero y pues yo le di dinero. ¿Me explico? Por eso digo que esta es una conducta predominante de su personalidad y su temperamento, porque no debemos pensar que el amador de sí mismo no piensa de vez en cuando en los otros, porque sí lo hace. De vez en cuando piensa en los otros. Pero lo que predomina en él es el amor por sí mismo. ¿Me explico? Porque de vez en cuando le dispara un refresco a uno o a otro, ¿me explico? De vez en cuando le comparte a alguien más lo que tiene. De vez en cuando le ayuda a alguien con sus bolsas. De vez en cuando hace alguna cosa así. Sin embargo, aunque haga esas cosas, su conducta y personalidad predominante es al egocentrismo, abocado y volcado todo en su propia persona. Pero, ¿cuáles serían las características o cómo podemos distinguir a una persona amadora de sí misma? ¿Cómo puedo yo darme cuenta si soy una persona amadora de mí misma? Bueno, vayamos, hermanos, ahora encontrando a través de algunos ejemplos de la Escritura lo que es amarse a sí mismo. Y quiero mostrarles a través de estos ejemplos 14 características de los que se aman a sí mismos. Primero vamos a comenzar con Caín. Génesis capítulo 4 versículo 5 nos dice, se los leo si no lo alcanzan a encontrar. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ustedes conocen el contexto de este pasaje. Dice la Escritura que llega el tiempo en el que se ha de ofrecer ofrenda a Dios. Abel, dice la Escritura, que toma de lo mejor de su rebaño y va y hace una ofrenda, un sacrificio a Dios. Y Caín, ¿qué hace? Toma del fruto de la tierra y va y lo ofrece de ofrenda. Yo no sé ustedes, cuando yo no conocía al Señor, yo no entendía por qué la ofrenda de Caín no era aceptable. Yo espero que ustedes ya lo entienden ahora. Pero qué ignorancia tan profunda es cuando no conocemos al Señor y no conocemos, hermanos, lo que Dios requiere de nosotros. Y es más, hasta podemos ser tentados a pensar y decir, ¿cómo el Señor rechazó la ofrenda de Caín? Pero si lo hizo de todo su corazón. ¿No llegaron a pensar ustedes eso? Es que era todo lo que tenía, unas verduritas, y por eso lo ofreció, y pues... ¿Sí me explico? Pero ustedes saben dónde está el pecado de Caín, ¿cierto? Bueno, yo espero que sí. Ustedes entienden dónde está el pecado de Caín. Bueno, pero nos dice el versículo 5 que Dios
no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Es decir, Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Y qué hizo Caín cuando recibió este rechazo? Dice, se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué pasó? Decayó su semblante. Es decir, se puso triste. Dios no me quiere. Dios no me ama. Ya se olvidó de mí. Dios ni se acuerda de mí y de mis problemas. Ahí está usted actuando como Caín también. Pero vemos entonces la condición de Caín. Y la primera característica del que se ama a sí mismo es que, en primer lugar, no soporta ver que los demás sean recompensados y prosperados, y él o ella no. Ve que los demás son recompensados. Miren a Caín. Ve que Abel es recompensado y le es recibida su ofrenda. ¿Y qué hace? Se enoja, se ensaña, se molesta. El que se ama a sí mismo quiere toda la atención para sí. El que se ama a sí mismo quiere todas las recompensas para sí. El que se ama a sí mismo quiere todo lo mejor para sí. Y cuando ve que eso mejor se lo dan a otro, entonces se ensaña y decae su semblante. No soporta ver que los demás reciban y él no reciba. ¿Han actuado así? Caín no pudo tolerar que su ofrenda fuera rechazada y la de su hermano fuera aceptada. Y decayó su semblante. A Caín, miren, otra cosa importante. A Caín no le importó que él no había hecho como Dios le mandó. A él no le importó que él había hecho su ofrenda mal y su hermano lo había hecho bien. Lo que él quería era ser recompensado sin importar la razón. A Caín no le importó eso. Él quería incluso ser recompensado aunque lo hubiera hecho mal. Aunque hubiera desobedecido, decía, yo quiero mi recompensa. De hecho, esa actitud, hermanos, es la actitud que está detrás de las filosofías de nuestro tiempo. Esa de los derechos humanos y todas esas cosas tienen detrás este principio. Desobedeciste, hiciste mal, mataste, pero no te podemos tratar mal porque, eres una persona y mereces el respeto y esto y lo otro. No, trátenlo, abrácenlo, tráiganlo a abrazos a la comisaría. ¿Me explico? Caín hizo mal, mató a su propio hermano y todavía quiere ser recompensado. ¿Se imaginan el tamaño de amor por sí mismo? De yo quiero eso, el capricho. Yo quiero que me recompensen, aunque no haya obedecido. ¿Por qué decimos que no haya obedecido? ¿Por qué? Porque si se va a ofrecer un sacrificio a Dios, no puede ser ninguno otro que no sea en Cristo. Y que en el caso de aquel tiempo representara la obra de Cristo a través del sacrificio del Cordero. En la ofrenda de Abel, Abel estaba adorando a Dios. A través de ese sacrificio, él estaba mirando al futuro, esperando a Cristo, aquel que habría de venir y morir por sus pecados. Caín solo trajo un puño de verduras y ahí las aventó. ¿Me explico?
Miren el corazón perverso, que piensa que Dios va a recibir cualquier cosa que le demos. Corazón perverso que piensa que Dios se va a contentar con las miserias que le demos de nuestro tiempo o de nuestras ofrendas o de nuestra mayordomía. Ese es el corazón de Caín, que espera y demanda y exige que se conformen. Ya hago mucho con ir hasta por allá. Ahora que me pidan que vaya más días, no, que se conformen con... ¿Me explico? Noten, la segunda característica es un corazón que su corazón está lleno de envidia contra su prójimo y anda buscando cómo hacerle mal. Dice el versículo 13. Dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. El corazón de Caín estaba lleno de envidia por su hermano. No había soportado que Dios haya recibido su ofrenda y andaba buscando cómo hacerle mal. Las personas que procuran hacerle mal al que le va bien son envidiosas. La envidia es un pecado y demuestran que se aman a sí mismos. Por esa razón los niños son pecadores también. ¿Sí me escuchan, niños? Cuando ustedes, como esa famosa escena, ¿no? Hasta del Chavo, cuando al Kiko le compran sus juguetes, ¿y qué hace? Y va y los pisotea y los destruye. ¿Qué es eso? Amor propio. Se ama demasiado a sí mismo que no soporta que otro tenga lo que yo no puedo tener. Y eso es pecado. Noten, eso no es pecado solo de comisión, sino está manifestando un corazón perverso en el interior que le lleva a tomar acciones así. Por eso los niños también tienen un corazón perverso. Y se demuestra en todas las acciones que hacen. Por eso también los niños necesitan arrepentirse. La tercera característica es que no puede ver sus pecados ni la gravedad de sus pecados. No puede ver sus pecados ni la gravedad de sus pecados. Llega el Señor y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué dice Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Sabe? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Sabe? Yo no sé dónde está. Y para todos nosotros es obvio que él sí sabía, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Miren el cinismo. Lo acaba de asesinar. Y todavía dice, ¿sabe? ¿Qué está mostrando ahí? No se da cuenta de la gran maldad que acaba de hacer. Para él eso no es nada. Eso no es condenable. ¿Me explico? No se da cuenta de su pecado. No se da cuenta de la gravedad de lo que ha hecho. E incluso cuando Dios le dice su castigo, ¿él qué hace y contesta? ¿Qué dice? Sí, Señor, tienes razón, pues sí, lo merezco. ¿Dijo así? No. Verso 13. Grande es mi castigo para ser soportado, dice. El haber asesinado a sangre fría a su propio hermano no le parece algo tan grave como para que le hayan dado ese castigo. ¿Saben qué castigo merecía Caín? La muerte.
Eso era lo que merecía, justamente. Y le dieron un castigo menor. Y todavía dice, grande es mi castigo. No, se están aprovechando de mí. ¿Por qué? Porque es un impío y se ama demasiado a sí mismo. Y dice, yo no merezco esto. Dicho sea de paso, esa frase ya se está volviendo muy popular, ¿no es así? No, yo no merezco esto. O, ¿qué hice para merecer esto? Amor propio. Eso es amor propio. Nos amamos demasiado nosotros mismos que no vemos que hemos hecho demasiadas cosas para merecer eso y más. Pero lo seguimos diciendo porque nos amamos a nosotros mismos. De hecho, la autocompasión es otra característica del que se ama demasiado a sí mismo. Se autocompadece. Pues ya que no recibe la compasión que quiere y que desea de los demás, se la da él solo. Porque se ama demasiado. Así que el que se ama demasiado a sí mismo minimiza los pecados diciendo que lo que hace no es tan malo. Diciendo que lo que hace no es tan malo como lo que hacen los demás. ¿Cuántas veces ustedes han hecho eso? Bueno, sí, uno no es perfecto. ¿Qué es eso? Amor propio. ¿Por qué? Porque está buscando justificarse y decir, hay gente peor que yo. Aquí no se está tratando de si hay gente peor que yo. Aquí se está tratando de ti. Si tú has pecado delante de Dios y si lo has hecho, mereces la muerte y el infierno. Y el que se ama demasiado a sí mismo minimiza sus pecados y dice, no, pues yo ¿qué tanto es haber asesinado a esa gente? No, peor aquel. Se ama a sí mismo. La cuarta característica es que ve los pecados pues de los demás mucho más grandes que los suyos. Está en un conflicto o en una situación y dice, pero es que lo que él hizo fue peor. De hecho, esto también se manifiesta como cuando en una iglesia bíblica se sigue el mandamiento bíblico de Mateo 18:15 y cuando se ve al otro pecar, el creyente verdadero se le acerca y le dice, hermano, con amor y misericordia, esto es pecado, hermano, delante de Dios. Esto que usted acaba de hacer, de decir, es pecado. Y el que se ama a sí mismo, ¿qué dice? Pues usted está peor. Pues él le hace así también y esto y lo otro y aquí y allá. ¿Qué está haciendo? Se ama a sí mismo. Se ama demasiado a sí mismo. Y ahí es donde vamos entonces a otra característica que manifiesta a un personaje llamado Ahitofel. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, nos dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Si nos vamos al segundo de Samuel 17, 23, dice, pero Ahitofel, bueno, ya vimos que Ahitofel era un consejero y que su consejo era tenido casi como la misma palabra de Dios. 17:23 dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y se fue sepultado en el sepulcro de su padre.
¿Sí se identificaron lo que pasó aquí? Aitofel era un consejero real. Su palabra y su consejo eran tenidos en gran estima. Casi dice como la palabra de Dios mismo. Pues llegó un momento en el que Absalón, ustedes lo pueden leer en su casa, no le hace caso a su consejo. Cuando no le hacen caso a su consejo, agarra sus cosas, se va a su ciudad y se ahorca. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto amor propio tenía este hombre? Y aquí está la quinta característica. El que se ama a sí mismo no puede sufrir el descrédito, no puede soportar el descrédito o el enlodamiento de su buen nombre, entre comillas. No puede soportar el enlodamiento de su buena fama. El que se ama a sí mismo no puede soportar que alguien lo señale o le señale un pecado. No puede soportar el descrédito. Y esto se manifiesta también aún en el protestantismo. ¿Cuántos oyen que se ha hablado mal de ellos y qué hacen? Regresan, en el menor de los casos, le regresan el favor hablando mal del que habló de ellos. Pero se generan grandes contiendas porque tú manchaste mi honor y mi nombre con lo que dijiste. ¿Qué es eso? Se aman demasiado a sí mismos. Y desde ahora les voy diciendo, el que se ama a sí mismo de esta manera no es cristiano. No es cristiano. Pues como vimos al principio, todas estas cualidades, hermanos, son de los que no son creyentes. El que se ama demasiado a sí mismo en estas formas no es cristiano. No importa la iglesia que vaya, no importa cómo diga que creyó y que conoció al Señor, no importa que tenga 40, 50 años en el Evangelio, supuestamente, no es cristiano. De hecho, sépanlo de una vez. Hay personas que han nacido en congregaciones protestantes y han muerto en congregaciones protestantes y nunca fueron cristianos y van y están en el infierno. Y que muy probablemente todos pensaban que sí eran cristianos. Porque en el exterior hacían lo que todos hacen. Pero en el corazón tenían todas estas características. Que no puede sufrir el descrédito. Decía Spurgeon en una ocasión que, se ha dicho también acerca de esto, que el cristiano, cuando oye que su nombre es desacreditado, y alguien viene y le dice, mira, fulano me acaba de decir que tú eres un malvado, perverso, cochino, mal pensado y cuanta cosa. El que se ama a sí mismo dice, ¿qué? Ahorita vamos a arreglar eso. ¿Cómo que yo hice esto? ¿Cómo que yo dije? Ahorita lo vamos a arreglar. Esto no se va a quedar así. Así hace el que no es cristiano. No importa lo que diga. No es cristiano. Porque el cristiano es una oveja humilde y dice, ¿te dijo todo eso de mí? Sí, me dijo eso. Pues está mal porque yo soy eso y mucho más. Sí, yo soy peor de lo que te dijo. Todo eso es verdad.
Sí, yo soy un pecador perverso. Por eso me rescató el Señor. Porque el Señor, ¿saben ustedes que el Señor no rescata por buena gente? Pero ese es el concepto que se tiene, de que el Señor me salvó porque yo era buena gente, o porque veía algo bueno en mí, o porque me ocupaba. Esas son puras herejías. No, el Evangelio es para los perdidos y los pecadores y los malvados. Pero decía pues en esta quinta característica que el que se ama a sí mismo no puede soportar el descrédito, que se manche su nombre. Pero ahí está ese corazón amándose a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes han actuado así? Y les pongo otros ejemplos para que ustedes se observen a ustedes mismos y encuentren la realidad. ¿No les saludó a alguien y se fueron resentidos de la iglesia diciendo, no le vuelvo a hablar? Se aman demasiado a sí mismos. ¿Sí me siguieron? ¿No les dieron las cortesías que ustedes querían? Y se quedaron resentidos con los demás. Se aman demasiado a sí mismos. El creyente verdadero sabe que no merece ni la más mínima cortesía. Sabe que lo único que merece es el más profundo de los infiernos. Pero el que anda buscando y amando las cortesías, ese es el que se ama a sí mismo. Y el que se ama a sí mismo de esta manera no es cristiano. No le hace que sea incluso pastor. No le hace. No es cristiano. Así está la condición de la iglesia en nuestros días. Un último ejemplo sobre este punto. No se hacen las cosas como usted las propuso, como usted opinó, y dice, pues entonces yo no colaboro. ¿Qué está mostrando? Amor propio. No puede soportar que no se hagan las cosas como usted quiere. Eso es amor propio. La sexta característica, es que no soporta ser corregido. El que se ama a sí mismo no soporta ser corregido. Su orgullo, como el de Ahitofel, está por las nubes. Su propio concepto de sí mismo está por los cielos. Y cuando le señalan una falta o un error, se defiende como gato boca arriba. ¿Cuánto más cuando se le señala un pecado? Salta y dice, no, yo jamás haría una cosa así. Eso es lo que dice el impío que no es salvo, que no es cristiano. Porque el creyente dice, yo conozco mis debilidades y mis corrupciones y sé que en efecto yo soy capaz de hacer eso y más. Porque el creyente verdadero cuyos ojos han sido abiertos, entonces puede mirar su pecado, puede mirarse a sí mismo y decir, soy tan perverso que si el Señor no me guardara, yo estaría en lo peor del lodo. Y cuando alguien viene y me dice,
has hecho este mal. Entonces, el cristiano dice, ore por mí. ¿Me explico? Ya no se defiende, ya no lucha por su causa, por restaurar su nombre. ¿Qué es lo que nos lleva a querer resarcir la calumnia contra nosotros? El amor propio. ¿Cuántas calumnias no se decían a Cristo? Le decían hasta diablo a Cristo. ¿Y qué decía Cristo? A ver, párenle, ¿cómo que soy diablo? Les decía así. ¿Lo veían ustedes ahí defendiéndose? Ir yendo a limpiar su nombre a Jerusalén con todos los sacerdotes y los fariseos. ¿No? Y él no era eso. Pero ustedes sí. Y yo sí. ¿Te fijan la diferencia? Cristo no era eso. No era nada de lo que lo acusaban. Y ustedes y yo sí. Sí lo somos. La séptima característica es que, por lo tanto, entonces, el que se ama a sí mismo se enciende en ira fácilmente, incluso hasta la primera provocación. Tengan en cuenta eso. ¿Han visto esa gente, como se dice, de mecha corta? Que rápido se prende, que con la primera palabra que le digan ofensiva se enciende y ya se le está lanzando al otro, que se quiere ir hasta los golpes. Ese es un amador de sí mismo. No es cristiano. No le hace que vaya a donde vaya. Si es de los que se prenden o de las que se prenden en ira, en enojo, con cualquier cosa, se ama a sí mismo. Porque, miren, el punto es que no puede tolerar, no puede soportar ser ofendido. Se trata y se considera a sí mismo como rey. A un rey no se le debe ofender con la más mínima palabra. Y él se considera un rey y una reina. Y no está dispuesto a soportar la más pequeña de las ofensas. ¿Me están siguiendo? Eso es el concepto que tiene de sí mismo. Y por eso se ama tanto a sí mismo. Y por eso reacciona así. Miren a Cristo, que aún le escupían y le azotaban. Y él no hizo nada. Y nosotros sí. Nosotros hemos hecho todo lo suficiente y digno para que nos escupan y nos pateen. Y lo merecemos. Pero el que se ama a sí mismo se prende enseguida. Nuestro siguiente ejemplo es el joven rico en Mateo 19, 21 al 22. Ustedes se lo saben, se los voy a leer. Mateo 19, 21 y 22 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Ustedes conocen el contexto también aquí. Llega un joven y le dice: Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Hay demasiado que explicar en eso, pero miren cómo este hombre está ya de entrada con un orgullo muy alto.
Porque el Señor le dice, los mandamientos sabes, y le da una lista. Y él dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es eso? Mentiroso. Es mentira. ¿Quién de ustedes ha guardado esos mandamientos? Nadie, porque es imposible guardarlos en nuestra fuerza. Pero miren el orgullo tan elevado de este que dice, todo eso lo he guardado. ¿Qué más? ¿Qué más? Échenle. ¿Qué más me falta? ¿Se dan cuenta? Desde ahí ya nos está mostrando su ego, su orgullo, su amor propio. Y el Señor lo pone a prueba. Lo pone a prueba para mostrarle lo que hay en su corazón. Porque ustedes saben que no es cierto, no es un mandamiento regalar todo lo que tenemos, venderlo y darlo a los pobres y entonces vamos a tener tesoro en el cielo. No, eso no es así. Porque usted podrá regalar todo lo que tiene y aún irse al infierno. No se trata de eso. Solo que el Señor quería probarlo y demostrarle que Él mismo viera lo que había en su corazón. ¿Y cómo lo hizo? Lo puso en estrecho, en una situación que Él mismo no iba a soportar. Y le dijo, a ver, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, pues, ¿qué pasó? Si me ha costado mi trabajo. ¿Me explico? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? ¿Ves? ¿Ves dónde está tu corazón? Ahí está tu corazón. Así que la octava característica del que se ama a sí mismo es que no está dispuesto a hacer mucho por los demás. Pero no se trate de algo que usted quiere porque está dispuesto a hacer cualquier sacrificio. ¿Así es para fulano? No, ni me levanto, ¿no? Pero es algo que yo quiero. Vayan todos, órale, vayan. O está dispuesto a levantarse y ir al otro lado del mundo para conseguirlo. ¿No es así? Miren el que se ama a sí mismo. Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece, hermanos? La novena característica, quiero ir más rápido, hermanos, porque ya el tiempo se nos fue. La novena característica es que entonces, por lo tanto, no se sacrificará por el bien de los otros. El que se ama a sí mismo no está dispuesto a sacrificar nada de sí mismo por los demás. No está dispuesto a aguantar, no está dispuesto a cansarse por los demás, no está dispuesto a perder dinero por amor a los demás, no está dispuesto a hacer esfuerzos y sacrificios que le cuesten para el beneficio de los demás. No está dispuesto. Dice, yo así no. ¿Me explico? Así que la décima característica, pues, es que el que se ama a sí mismo no colabora a menos que eso le rinda beneficios a él. Si le rinde beneficios a él, ahí estoy. Cuenten conmigo. Y si no le rinde beneficios a él, no va. No se para. No hace el esfuerzo. Si no gana nada de eso, no lo hace. ¿Por qué? Porque solo está pensando en sí mismo. Solo está pensando en su propio beneficio. Solo está pensando en su propio bien, en lo que puede sacar para sí mismo. La 11ª característica es que sus necesidades y problemas entonces son más grandes que los de los demás. Sus necesidades son más grandes que las de todos los demás. Y sus problemas son más grandes que los de todos.
¿No actúan ustedes así? Que mis problemas son más grandes que los de todos. ¿Ustedes piensan que ninguno de los que están aquí batalló para venir? ¿Ustedes piensan que ninguno le salieron hasta ampollas en el pie para venir aquí? Pero sus problemas son más grandes, ¿no es así? A usted le costó más, ¿no es así? Miren cómo se manifiesta nuestro amor propio. Pensamos que lo que nosotros hacemos o sufrimos es más que los de los demás. Pero ¿saben? El que sufre más en realidad, el creyente, es el que más calla y el que menos le va a decir. Y el que más se queja es el que a veces menos sufre y está manifestando sencillamente cuánto se ama a sí mismo y que lo más seguro es que no es cristiano. Miren por último a Simón el Mago, se los leo yo, Hechos 8:18 para ahorrar tiempo. Cuando vio Simón el Mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué tienen que ver esto con el amor propio? Bueno, que Simón el Mago se amaba demasiado a sí mismo. Pues la 12ª característica es buscar fama y reconocimiento para sí mismo. El que se ama a sí mismo, 8:18. El que se ama a sí mismo está buscando fama y reconocimiento para sí mismo. Miren a Simón el Mago, él dice: dadme a mí ese poder. ¿Para qué lo quería ese poder? ¿Piensan que Simón el Mago estaba pensando en el bien de todas aquellas personas a las que iba a poder beneficiar? ¿Para eso quería ese poder? Porque dijo: ¿cuánta gente voy a poder ayudar con esto? ¿Ustedes piensan que no? Es claro, es obvio, él lo quería para levantarse y presumir, para seguir siendo el Simón el Mago que había sido, teniendo a todos embelesados y rindiéndole pleitesía y culto a él mismo. El que se ama a sí mismo está siempre buscando exaltarse por sobre los demás, presumir todo lo que tiene, presumir todo lo que sabe, exaltarse y que todos lo vean. Como decía alguien, esto es más común entre los que pensamos que tenemos más conocimiento. Y es más común entre los que decimos que servimos al Señor. Y ahí tenemos muchos pastores, celebridades por todas partes. La 13ª característica es no preocuparse por nadie que no sea yo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó por la vida espiritual de otro hermano? ¿Cuándo fue? Y no de decir, como que el hermano sabe qué le pasará. Bueno, no. Estoy hablando de que se ha preocupado y se ha acercado a él y ha buscado la manera de ayudarle. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso? ¿Nunca? ¿Cuándo fue la última vez que usted se preocupó y se ocupó de la situación terrenal de algún hermano? Pero se molesta cuando nadie se preocupa por su situación. ¿No es así?
Y ahí anda diciendo, no tienen amor. ¿Sí o no? La 14ª y última característica es que solo ama pues a los que le aman y le hacen sentir bien, pero a los demás no. Solamente ama a los que le aman y le hacen sentir bien, y a los demás no. No piensen que el que se ama a sí mismo no ama a otros. Sí lo hace, de hecho, pero solo a los que lo aman a él y lo hacen sentir bien. A esos son a los que busca, con esos son con los que quiere andar y amistad. Ponerse pues a uno mismo como prioridad antes que los demás es amarse a sí mismo. ¿Es usted un amador a sí mismo? O, corrijo la pregunta, ¿se ha dado cuenta usted de que en efecto es usted un amador de sí mismo? Quiero muy brevemente mencionarles el antídoto. Un antídoto contra el amor propio es la humillación y su completo abandono del amor propio es la práctica del amor por los demás. El antídoto entonces para ese amor propio es humillarse a sí mismo. Y el completo abandono de este amor propio es la práctica del amor por los demás. Pues nuestro Señor Jesucristo nos dice que son bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí hay una condición de humillación, de humildad, que reconoce lo que es. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es reconocer lo pecador, lo miserable, lo torpe, lo necio, lo ignorante que soy. Eso es ser pobre en espíritu. Reconocer que no soy nada, que soy una basura, que soy un gusano, como vimos la ocasión anterior que estuve aquí con ustedes. Miren al apóstol Pablo, dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, no dice todos ustedes son los primeros, dice yo. Y está hablando del apóstol. Y quiero que entiendan que esto no es una figura retórica. No es un ejemplo. Es decir, no lo está diciendo para hacer sentir bien a los demás. Él lo está diciendo con sinceridad y con verdad. Él está diciendo, yo soy un miserable pecador perverso. Pero si usted no está dispuesto ni a reconocer eso, es porque usted no es cristiano. Y la práctica del amor bíblico, pues entonces favorecerá el abandono del amor propio, pues el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, la práctica del amor no es jactanciosa, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Te fijas? Ahora sí que como se dice,
más claro ni el agua. Vayamos al Señor en oración.